Muy bienvenidas, bienvenidos a compartir con nosotros esta actividad, porque sabemos que el mundo de los sueños ha fascinado y perseguido a la humanidad de siempre, desde nosotros, para todos. Yo creo que deben recordar a Joseph en la Biblia, cuando él mismo soñaba e interpretaba sueños. De hecho, él interpretó el sueño del faraón, a Daniel, etc. Entonces, hoy día para nosotras estamos dándote la bienvenida, Débora Gracias. Con. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Voy a leer un poco del CV de Débora, que nos va a hablar de los sueños y la interpretación de los sueños, ¿no? Débora Con es periodista de la Universidad Católica de Chile y diplomada en metodologías de la enseñanza en la Universidad Finisterra. Se ha especializado en el estudio de mitologías y religiones comparadas en Oriente y Occidente y en temas de desarrollo personal, como interpretación de sueños, evolución de la conciencia, meditación y autoconocimiento. Ha sido docente en las universidades Católica de Chile, Católica de Valparaíso y la Finisterra. Desde hace más de una década dicta talleres y seminarios para empresas e instituciones, así como para grupos particulares. Es también autora de diversos textos educativos y culturales y conductora de viajes culturales al Oriente. Débora, muy bienvenida a WISO y gracias por compartir con nosotros. Voy a decir dos cositas. Primero, por favor, acuérdense que son 2 sesiones, este lunes y el próximo a la misma hora, por WISO Zoom. Y lo otro que es muy importante, Débora quiere interpretar los sueños de ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a estar todas silenciadas y ustedes por chat van a decir, tengo un sueño que me gustaría que me lo interprete. Kelly les va a dar la palabra, el audio. Lo que sí les pedimos, por favor, que por respeto a todo el grupo que estamos aquí, sean breves, ojalá sepan sintetizar el sueño y contarlo por completo, porque eso es lo que le va a servir a Débora para poder interpretar y apoyar y ayudar a cada una de ustedes. Débora, bienvenida. Gracias, Yael. Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro de que estén aquí, que podamos emprender juntos este fascinante viaje de ir entendiendo un poco más lo que son los sueños, en estas pildoritas de una sesión hoy día y una sesión el próximo lunes. Y para comenzar esta pequeña clase, yo pensaba cómo introducir este tema y indudablemente más allá del momento actual, de esta pandemia que nos tiene en la incertidumbre, en el confinamiento en nuestras casas, con todas las problemáticas que esto significa, podríamos preguntarnos por qué en los últimos años ha sido tan importante o se le ha dado tanta relevancia a la interpretación de sueños, cuando antes era un tema que en general como que no tenía mucha importancia, los psicólogos no lo trataban con sus pacientes habitualmente, y hoy día parece haber una especie de boom de interpretación de sueño. Y entonces vamos a tratar de ver esto en un sentido más histórico y entender cómo hemos llegado al momento actual en que queremos mirar hacia nuestro inconsciente, queremos encontrar respuestas y queremos darle un resignificado a nuestra vida. Y vámonos hacia no demasiadas décadas atrás, cuando específicamente en el caso de la mujer, la autorrealización no era un tema importante, porque los roles de la mujer y del hombre estaban muy claros. El hombre debía ser proveedor, muy masculino, la mujer debía ser esposa, madre de familia, con un rol en el interior de su casa, muy nítido también. Pero hoy día, o hasta antes de esta pandemia, en que vivíamos en nuestras hiperdesarrolladas sociedades de Occidente, cuando los problemas de la subsistencia como la alimentación, el techo, la salud para las personas que ya están en cierto nivel socioeconómico ya no eran problemas, surge otra motivación. Y esa motivación es encontrarle un sentido a la propia vida, buscar una autorrealización, porque el sentido ya no está dado por el rol, ni está dado por la tradición de la familia. Si la familia era una familia de panaderos durante muchas generaciones, de abogados, de médicos o de arquitectos,
o de sacerdotes o de rabinos, era lógico que los descendientes siguieran esa línea y continuaran con la tradición de la familia. Pero hoy día hay, o hasta antes de esta pandemia, una libertad enorme y cada uno puede escoger su propio destino, ¿cierto? Si quiere ser heterosexual o si es homosexual, si quiere ser bailarina o si quiere ser doctora en astrofísica, si quiere irse a vivir con el pololo o si quiere casarse. Las reglas no están escritas y eso nos marea un poco. Y sumado a que nuestros problemas básicos de subsistencias están completos, no son tan problemáticos para las personas que ya han superado cierto nivel de pobreza, entonces empezamos a sentir un vacío existencial y necesitamos encontrar una respuesta. Y esto se potencia hoy día en que estamos mirando todo el desarrollo de la vida a través de la incertidumbre y tenemos que entender por qué, para qué, cómo, y encontrar nuestro propio sentido y nuestro propio lugar en eso, porque parece que todos los paradigmas que hasta hoy día teníamos se están cayendo estrepitosamente y la vida nos está mostrando sufrimiento, nos está mostrando catástrofe, pero también nos está mostrando nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, y dentro de esas nuevas oportunidades necesitamos unir lo externo con lo interno, unir lo personal con lo social, unir lo científico con lo psicológico, y parece que esta era de individualismo acentrado comienza a quedar atrás y buscamos esa unión, pero entendemos que esa transformación interior, esa respuesta, ese sentido al que nos interesa tanto llegar, no está solamente afuera, sino que fundamentalmente está dentro. ¿Y qué nos conecta con el encuentro de ese sentido? ¿Qué nos da pautas que van más allá del razonamiento, del intelecto, de las respuestas hechas que leemos o escuchamos en los medios de comunicación? La verdad que surge desde nuestro propio interior. Y ahí entroncamos inmediatamente con los sueños, porque los sueños son un yo mismo, pero a la vez un otro que mira desde otra perspectiva y que viene a hablarnos. ¿Y de qué nos habla? Nos habla fundamentalmente de nosotros mismos para llevarnos a una mayor comprensión de nuestras propias vidas, para entregarnos herramientas para mirar desde otra perspectiva y así tener pautas y orientaciones para ser capaces de resolver nuestros conflictos, sanar nuestras relaciones, encontrar nuestra vocación, reinterpretar los acontecimientos del día y aún más allá de eso, poder tomar contacto con nuestra propia trascendencia. Y entonces nos encontramos con un mundo mágico, porque es un mundo que está más allá del razonamiento objetivo. Cuando llega la noche, a veces cuando estamos durmiendo siesta, encendemos la pantalla de nuestro propio cine interior y comienza a desarrollarse una historia, un acontecimiento, un suceso que habitualmente no tiene pies ni cabeza, que nos sorprende, que muchas veces nos congestiona, nos asusta, otras veces nos maravilla porque la mamá, la amiga, el hijo, que no están con nosotros hace tanto tiempo, que ya se fueron, que están en otros planos de la existencia, aparecen, nos entregan un mensaje y despertamos emocionados. O una pesadilla nos sorprende aterrado, se viene encima una ballena, un monstruo, todos despertamos gritando, hay un violador, hay un hombre con un cuchillo, hay una ola que nos persigue, y otras veces estamos en un campo plácido, lleno de flores, inspiramos el aroma de la paz, o nos levantamos por sobre la tierra y volamos, y cuando despertamos, tratamos de comprender esos mensajes desde nuestro propio interior. Y siendo honestos, la mayor parte de las veces no podemos. ¿Y por qué? Porque el inconsciente, todo aquel gran reservorio de experiencias, de potencialidades, de traumas, de ideas y sobre todo esa mente inconsciente que permite el ser de la mente consciente tan importante, no habla el mismo lenguaje de la razón que la mente consciente. ¿Y cómo nos habla entonces?
nos habla a través de símbolos, porque ese es el lenguaje más primitivo de la humanidad. Los mismos símbolos que encontramos en los cuentos infantiles, que encontramos en las leyendas, que encontramos en los mitos y que encontramos también en los textos bíblicos, ya sea los Upanishads de la India, ya sea nuestra Torá, ya sea los evangelios, ya sea el Popol Vuh de los mayas, todos los textos sagrados, todos los mitos y todas las leyendas hablan el mismo lenguaje simbólico, ¿cierto? Por eso en los evangelios Jesús dice, el que entienda, que entienda, ¿cierto? Y eso está tomado también de la Torá, en el sentido que hay que penetrar en este conocimiento místico para ir a encontrar ese significado. Y mientras no interpretemos los sueños como un contenido simbólico, en realidad no vamos a poder penetrar en su ser, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir un símbolo en un sueño, ¿cierto? Si en la vida real nosotros tenemos hambre y queremos comer una colación y no queremos engordar, vamos a la cocina, sacamos una manzana, la lavamos, la pelamos, la cortamos en trocitos y la comemos, y no hay mayor símbolo, ¿cierto? Teníamos hambre y nos comimos una fruta, que puede ser un plátano, una naranja, una fruta cualquiera. Pero si soñamos con una manzana, la cosa se complica. Pues, imaginemos, por ejemplo, que estamos en un bosque, está oscuro, hace frío, y de repente, porque en los sueños se mezcla todo, encontramos una casita, y esa casita tiene una tenue luz que está iluminando, y entramos en la casita, y hay una vieja, muy arrugada, muy fea, y nos ofrece una manzana. Y vamos a tomar la manzana y sentimos una voz de alerta en nuestro interior, y justo cuando no sabemos si nos vamos a comer la manzana o la vamos a comer, ¿qué sucede? Despertamos, ¿no? Entonces ahí es más complicado, porque esa manzana puede tener muchos contenidos simbólicos, ¿cierto? Cuando hablamos de un símbolo, estamos hablando de un concepto que no tiene un solo significado, sino que tiene una multiplicidad de significados. Un disco pare es siempre un disco pare, pero un Mayen David o estrella de David tiene múltiples significados. Nos conecta con la Torá, nos conecta con el rey David, nos conecta con nuestro bar mitzvah o bat mitzvah, cuando nos regalaron, cuando éramos chiquititos, nuestro primer Mayen David con una cadena de oro, nos conecta con los dos triángulos que se entrecruzan, por lo tanto con el ser humano que se eleva desde la tierra y Dios o lo trascendente que desciende desde lo alto. Entonces, cuando hablamos de un símbolo, no podemos constreñirlo a una interpretación lineal de causa y efecto y decir, esto es así y es siempre así, ¿no? Por eso también, cuando en general uno pregunta, ¿qué significa soñar con bicicletas? ¿Qué significa soñar con mar? ¿Qué significa soñar con escaleras? La respuesta es depende, porque para cada soñante el significado va a ser el que él mismo le da, ¿cierto? Porque, por ejemplo, volvamos al ejemplo del Mayen David. Si cuando hiciste tu bar mitzvah, tenías 13 años, hiciste tu bar mitzvah, y fue una experiencia maravillosa, y tú vas a soñar con ese Mayen David, va a ser algo realmente que te va a motivar, que te va a traer felicidad. Pero si resulta que te regalaron ese Mayen David y a los 2 días lo perdiste y se enojaron mucho en tu casa y te castigaron, no va a ser una experiencia de felicidad. O peor, si eres un antisemita declarado y sueñas con un Mayen David, va a ser un sueño repulsivo, ¿cierto? Entonces, para cada uno tiene un significado distinto. Volvamos entonces a la manzana y veamos la multiplicidad de significados que puede tener. En primer lugar, un sueño con una manzana nos puede conectar con lo más básico, la alimentación, y uno puede despertar y decir muy simple y muy certeramente, chuta, estoy soñando con una manzana,
porque esta pandemia me tiene muy tirada a las pizzas, los dulces, los chocolates, y ya estoy empezando a sentir que ya no tengo cintura, que los pantalones se han ido escogiendo misteriosamente en el closet, esto que la blusa no me cabe, ya, tengo que procurar tener una alimentación más sana. Pero resulta que este sueño ocurre en la oscuridad, ocurre en el bosque, ¿cierto? Y el bosque es una representación de nuestra propia mente, de estos árboles que están enredados en el bosque, que enredan sus ramas, también puede ser el símbolo de nuestros pensamientos que están un poco enredados. Chuta, estoy asustado. Mi vida ha cambiado en este minuto, ya no sé qué va a pasar de mí cuando se termine la pandemia y quiero salir del confinamiento, pero también me da un poco de susto, ¿cierto? Y esas ramas de esos árboles, también en el caso de las mujeres, pueden referirse a mi pelo. Hace tanto tiempo que no me tiño, hace tanto tiempo que no me corto el pelo, que cuando salga, ¿cómo me va a mirar la gente con este pelo tan feo, tan largo, tan desastrado? Y seguimos avanzando y encontramos en el sueño una pequeña casita que está iluminada con una tenue vela. Y ahí entroncamos con los cuentos infantiles, ¿cierto? Piensen ustedes en Hansel y Gretel, que se pierden en el bosque y van, porque no pueden seguir las miguitas de pan que van dejando, y llegan a la casa donde está la bruja, y la bruja se los quiere comer. Y este sueño, como es sintético, hemos mezclado Hansel y Gretel con la manzana más tradicional de los cuentos infantiles, que es la manzana de Blancanieves, con que la bruja tienta a Blancanieves, la hace comer la manzana y la envenena, ¿cierto? Y Blancanieves se duerme hasta que llega el príncipe a despertarla. Pero es más complejo todavía, porque la primera manzana, o lo que dice, ¿cierto? Las leyendas populares, es la manzana que tentó a Eva, la manzana del bien y del mal, no necesariamente una manzana, pero ha pasado a la tradición como una manzana. Entonces nos encontramos inmediatamente con todo un contenido simbólico y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esta manzana que me está ofreciendo la bruja? ¿Y hay brujas en la vida real? Bueno, hay mujeres que tienen carácter de bruja, pero brujas es muy difícil encontrar. Entonces a lo mejor podemos imaginar que esa bruja es nuestra propia sombra, ¿cierto? Los aspectos oscuros que no vemos de nosotros mismos. Y esa sombra nos está entregando un alimento que nos va a hacer encontrarnos con alguna dimensión desconocida de nosotros, ya sea porque no la hemos visto o porque no la queremos ver, ¿cierto? Entonces, miren todos los significados que una simple manzana puede tener. Puede retrotraernos a el estado en el paraíso, ¿cierto? Cuando no teníamos problemas, cuando vivíamos tranquilamente. Puede retrotraernos a Blancanieves y los 7 enanitos. Aquí es donde hay un peligro de quedarme dormida. La pandemia me tiene muy inerte en mi casa, me tiene solo en autoconmiseración, en lamento, o estoy teniendo una actitud más activa, o hay algo, un fruto que yo tengo que ingerir en este momento, porque tengo que, ahora que hay más silencio, que hay más tiempo, que hay más capacidad de introspección, tengo que llegar a mí misma en una dimensión distinta. Bueno, y entonces lo que puede parecer sencillo, en realidad es tremendamente complejo. Y aquí nos encontramos con otra característica de los sueños, y es que los sueños podemos decir que tienen muy a grosso modo dos modalidades. Una es el contenido manifiesto, es decir, la historia que vemos en el sueño. Subí a una escalera, cambié la ampolleta y justo cuando iba a bajar por la escalera me caí. Ese es el sueño. Pero también tienen un contenido latente, y ese es el contenido quizás más importante y más fundamental, que es el contenido secreto, el contenido oculto, aquel contenido en el que tenemos que penetrar para comprender. ¿Qué quiere decir que me caí de la escalera?
estaba falsamente elevada. Ayer cuando discutí con mi hija o con mi marido y yo insistía en que tenía la razón, estaba siendo un poco arrogante, o este éxito que yo he llegado a tener, un ejecutivo joven, por ejemplo, en realidad es un éxito que se puede caer en cualquier minuto, y la luz de mi vida en la que yo me sujeto, que es la luz del éxito, que es la luz del estatus, puede caer también. Entonces, contenido manifiesto, el relato del sueño, y contenido latente, aquel en el cual tenemos que penetrar para encontrar ese significado profundo. Y ahora vamos a, otro punto importante de los sueños, que hay distintos tipos de sueños. Ya él hablaba al comenzar de los sueños que tuvo José y que interpretó los sueños del faraón, y eso podríamos decir que es un sueño profético, porque el faraón sueña con algo que no ha sucedido aún, que no tiene cómo saber, y Yosef se lo interpreta, ¿cierto? Pero nosotros, la mayoría de las veces, o yo diría que en un 99,99%, no somos profetas, no somos videntes, y en general los sueños que tenemos no son sueños proféticos, sino que son sueños que se refieren a nuestra propia vida. Y al parecer, porque todo esto es mucho terreno de investigación, Jung, que fue quizás el que más investigó acerca de los sueños, y que decía que él analizaba alrededor de 4.000, 5.000 sueños cada año, siempre hablaba que no se puede interpretar totalmente un sueño porque siempre hay algo que se nos escapa, lo que podríamos llamar como una perspectiva oscura, ¿cierto? Donde no podemos penetrar porque es tan denso, es tan profundo, es tan sabio, es tan significativo el mundo del inconsciente, que siempre, por muy buena que sea la interpretación del sueño, nos vamos a quedar cortos. Pero la mayor parte de los sueños que buscan compensar las actitudes, las creencias, los pensamientos, las acciones, los movimientos de nuestra vida diaria para llevarnos a un equilibrio. Por ejemplo, alguien que está deprimido o bajoneado porque ya llevamos más de 4 meses encerrados en nuestras casas y comienza a entrar en un ciclo muy negativo y comienza a olvidársele que esto en algún minuto va a pasar y que ya va a poder reencontrarse con sus hijos, sus amigos, sus nietos. Puede que en la noche tenga un sueño donde se ve en la calle, se ve en un día de sol radiante, se encuentra con sus hijos, con su amiga, se abraza, no necesita mascarilla, no hay peligro, y cuando despierta, despierta renovada, con una sensación de agrado, ¿cierto? Porque el sueño, ¿qué es lo que trajo? Trajo un optimismo que compensó el pensamiento fatalista o negativo. Pero también hay otras tendencias de nosotros mismos que nosotros no vemos. Entonces el sueño es como Alicia en el País de las Maravillas, entrar en el otro lado del espejo o tener una lupa que amplifica nuestras actitudes, pensamientos, creencias, convicciones, formas de relacionarnos, etcétera, para permitirnos ver aquello que no vemos. Por ejemplo, estamos siendo egoístas, tenemos miedo de compartir lo que tenemos miedo que se nos acabe y no podamos reponerlo. Por ejemplo, las cajas de leche, ¿ya? Y alguien nos pasa a pedir en nuestra casa, o un vecino pide algo, o podemos colaborar en una olla común, y estamos aferradas a lo que tenemos, no queremos perderlo, y en la noche tenemos un sueño donde somos nosotros un mendigo. Imaginemos, por ejemplo, que este es un sueño muy imaginativo, y que somos un mendigo que está caminando por las calles de París, pongamos las 3 de la tarde, es un día nublado, vemos los edificios maravillosos de París, pero el ambiente es gris, y nosotros somos un mendigo y caminamos lentamente y miramos a la gente esperando que la gente nos dé algo, y la gente no nos da nada. Y de repente, con ese dinamismo, con ese cambio extraordinario de los sueños, ya no estamos en París, sino que estamos en Australia,
y somos un guía turístico y estamos mostrándole los canguros a un grupo de turistas y de repente un canguro se da vuelta, se va y nos quedamos sin nada que mostrar y nos sentimos sumamente mal, como que decimos, uy, el canguro, qué pesado, qué fue lo que pasó aquí. Esto, y después entendimos que el cuidador del canguro se lo llevó y decimos, uy, qué egoísta fue el cuidador. Y cuando despertamos, quizás no podemos interpretar bien el sueño, pero nos quedamos con una sensación. Y esa sensación es que la emoción del sueño nos está diciendo, ahora tú eres el mendigo o tú eres el necesitado que necesita ayuda. Y entonces uno dice, quizás estoy siendo un poco egoísta porque tengo miedo y puedo soltar. Bueno, otro punto muy, muy importante es que el sueño, además de hablar en símbolos, habla a través de las emociones. Lo que el sueño quiere hacer es ponernos en contacto con nuestras emociones. Ya dijimos que para compensar, para traernos equilibrio psicológico, pero no solo para eso, sino también para ayudarnos a desarrollarnos, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las potencialidades que hay ocultas en nuestro propio ser? Esta es una cultura que hasta este momento ha sido una cultura materialista, que ha ensalzado el tener, el consumo, las cosas, que ha entendido las relaciones como cosas desechables, los vínculos como algo que se usa y se deja, que no quiere comprometerse, que ha puesto la felicidad en la casa más grande, en la experiencia mejor, en el viaje más bonito, y nos ha alejado del contacto con nosotros mismos y la espiritualidad, la trascendencia, ya sea que uno crea en una religión o no crea en una religión o en Dios, pero entender que el espíritu humano es propio del ser humano, nos ha alejado de todo eso, ¿cierto? Y con eso nos ha creado un vacío existencial y esta falta de sentido de que hablábamos al comienzo de esta reunión. Y entonces los sueños nos ayudan a penetrar en ese mundo interior para ayudarnos a encontrar nuestro propio sentido de autorrealización y autotrascendencia. Y este es el centro del pensamiento de Jung cuando habla, estudia, interpreta la teoría de los sueños, que en nuestro propio interior hay un recurso espontáneo que busca que nos realicemos, por así decirlo, que lleguemos a la mejor versión de nosotros mismos, dado nuestras propias potencialidades, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Es como un pepito grillo que pulsa por ser reconocido y que pulsa porque desafiamos nuestros miedos, nuestros límites, nuestras parálisis y nos lleve en un sendero de autoperfeccionamiento. Entonces no podemos concebir al ser humano desde una perspectiva meramente materialista, porque no lo es, y podríamos decir que el sueño es un puente que nos conecta con la riqueza de ese enorme mundo interior, pero que en el día no lo vemos, porque en el día está actuando la conciencia de la vigilia, estamos poniendo atención a ciertas cosas, pero el inconsciente va haciendo observaciones, y todas esas observaciones aparecen en la noche, en los sueños. Fíjense que en la cultura griega había tres dominios fundamentales en la mitología griega. Un dominio era la tierra y el aire, que era el de Zeus, que era el padre de los dioses y de los hombres. Había otro dominio que era el dominio del agua, de los mares, los lagos, los ríos, los océanos, que era de Poseidón, que se representa con el tridente, pero había otro dominio muy especial que era el dominio del inframundo, es decir, lo que estaba debajo de la tierra. Y en ese dominio del inframundo reinaba el dios Plutón. Y Plutón era un dios terrible porque su reino era la región del Hades, donde iban los muertos. Y en la región del Hades, solamente unos pocos elegidos podían salir a voluntad
o entrar a voluntad, porque en el mundo de los muertos se quedan los muertos y de ahí no salen, ¿cierto? Pero esta región del Hades, que era tan temida, era una región extraordinariamente rica, porque Plutón era un dios muy rico. De ahí viene, por ejemplo, el concepto de la plutocracia, el gobierno de los más ricos. Hoy día, nosotros somos una sociedad científica, ya no creemos que existe un mundo del Hades o un inframundo, como creían los griegos antiguos, pero sí sabemos que bajo nuestra mente está el inconsciente. Y el inconsciente es para nosotros la región del Hades, donde no están los muertos, sino que están nuestras posibilidades, que son como las pepitas de una granada. ¿Cierto? Una granada tiene múltiples pepitas y por eso muchas veces el mundo del inconsciente se representa a través de las granadas. ¿Cierto? Y cuando penetramos en ese mundo del inconsciente, indudablemente encontramos riqueza. Podemos encontrar riqueza, riqueza personal, no riqueza de consumo, sino nuestros recursos mentales, inteligencia, empatía, claridad, conocimiento interior, sabiduría, pero también encontramos espanto, porque nos encontramos de una manera muy cruda con nuestras propias actitudes, con nuestras propias verdades, y el inconsciente no es amable, no es diplomático, le gusta decirnos las cosas tajles, pam, pam, vino, vino, ¿cierto? Si encuentra, si tú tienes la impresión que en realidad estoy un poquito gordita, ya me aprieta un poquito la blusa, pero puede ser que tengas un sueño en que tú te ves como una ballena, ¿cierto? Porque el inconsciente quiere amplificar las cosas. ¿Y por qué quiere amplificarlas? Con esta lupa que tiene, para que puedas verlas. Y te lo repite una y otra vez, majaderamente, como diciéndote, eres un poco porfiadito, me cuesta que me entienda, y por eso te lo voy a repetir una y otra vez. O, por ejemplo, si tú eres una joven de 14 años que está pololeando por primera vez, muy ilusionada, pero que el pololo, que es otro chiquillo de 14 años, no está para tener una larga relación y no es romántico y quiere pasarlo bien y rompe con ella, ella puede que en su fantasía, en su esperanza, siga pensando en retomar la relación y puede que tenga un sueño en que simplemente ve que este joven pesca un cuchillo y corta, 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 hasta hacer desaparecer algo, y ella entiende, llorando, que la relación se acabó, ya no tiene más sentido. Entonces, para sintetizar, recuerden, contenido simbólico, emociones, distintos niveles de los símbolos y la riqueza del mundo inconsciente que se ha comparado en estos tiempos modernos con un computador. Nosotros estamos viendo esta pantalla, nos estamos viendo las caras, los participantes, pero para que esto sea posible, tiene que haber todo un contenido y toda una red de interacciones que haga posible esto. Por ejemplo, que exista Zoom, que el computador tenga memoria, distintos tipos de memoria, que esta memoria tenga bits y se conecte, ¿cierto? Y lo que vemos en la pantalla es una ínfima parte de todo lo que tiene que suceder para que el computador pueda mostrarnos en la pantalla esto que es el momento presente. O cuando abrimos un archivo y lo leemos, ¿cuánto tiene que suceder tecnológicamente para que podamos leer ese archivo? Lo mismo en nuestra mente. La mente consciente podría ser apenas un 20%, como la punta del iceberg, y la mente inconsciente aproximadamente un 80%. Entonces, ¿cómo estar alerta a ese inconsciente? Y una pregunta que siempre se hace es, ¿cómo recordar los sueños? En primer lugar, cuando uno empieza a pensar en los sueños o empieza a tratar de conectarse con el inconsciente, se produce un proceso sincrónico y es que el inconsciente se activa y es habitual que comiencen a aparecer más sueños.
¿cierto? Yo me dedico a la interpretación de sueños porque de repente es tanto lo que sueño que ya no sé si lo he vivido o lo he soñado. Pero un tiempo, cuando mis hijos eran chicos, vivimos con mi familia, con mi marido, en Viña, y un amigo me prestó un libro de Jung, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y me acuerdo que al estar más en conocimiento de lo que era el inconsciente, de lo que eran los sueños, muchos años atrás, empezó a activarse el mundo del inconsciente, y aparecieron una cantidad de sueños extraordinarios. El sueño viene, como hemos dicho, del inconsciente y no del consciente, y por eso se olvida habitualmente inmediatamente, a no ser que sea una pesadilla, una emoción muy fuerte o uno tenga una memoria extraordinaria. Y por eso es importante, apenas uno se despierta, anotarlo, ¿cierto? O grabarlo en el celular. Ahora yo siempre digo, si son las 2, las 3, las 4 de la mañana, ¿quién va a querer escribir un sueño largo y complicado? A lo mejor pueden anotar distintas palabras que sean como ayuda a memoria. Por ejemplo, sol, árbol, mamá, gato, casa, porque eso les va a hacer recordar el sueño. Pero lo importante es anotarlo y ponerle la fecha y tener un cuaderno que sea especialmente, o un archivo del computador o una libreta dedicado a escribir los sueños. ¿Cómo deben ser escritos los sueños? Sin interpretarlos, sin intentar darles un significado, sino solo en la primera parte, solo la primera versión, escribirlos tal cual fueron, y después viene la interpretación. Y en el sueño todo tiene importancia. Es distinto soñar con un mar tormentoso que con un lago plácido. Es distinto soñar con el invierno que con el verano. Es distinto soñar con una rosa maravillosa o un cactus con muchas espinas. Es distinto soñar con una habitación a oscuras o con una habitación llena de lámparas. Entonces, todo lo que recuerden, no lo menosprecien. Y lo otro es que no subestimen los sueños, porque a veces pueden recordarse una sola imagen, y esa sola imagen es tan potente que les va a hablar de toda su vida, del pasado, del presente, del futuro, o puede ser algo tan baladí como me subí al auto, di el contacto y no partió porque la batería se había echado a perder, y no saben la cantidad de cosas que podríamos sacar de ese sueño en relación al cuerpo, en relación a la economía personal, la economía del país, la situación social, el autocuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no piensen que porque un sueño es corto o sencillo, no tiene importancia. Bueno, veo que hay algunas preguntas, ¿cierto? Podríamos dejar ahora un espacio para preguntas y para contar sueños. Muchísimas gracias, Débora. Te voy a hacer algunas preguntas que han estado llegando, por favor. Bueno, primero que nada, preguntan qué es eso de soñar repetitivamente, qué cosa, si es un indicador de algo o no. Entonces, el primer sueño que tenemos acá, ¿qué significa soñar? Que en muchas oportunidades te roben el auto. Ya, mira, el sueño repetitivo o el sueño recurrente es un sueño importante para el soñante, porque hay un mensaje que se está intentando traspasar repetidamente, ya sea porque ese mensaje no ha sido resuelto, escuchado, por ejemplo, ir al doctor, hacerse un examen, o porque representa una situación traumática que viviste en alguna vez, o un anuncio de algo que cuando va a pasar algo, se repite ese sueño. Por ejemplo, mi papá, que falleció este año y era médico, contaba que cada vez que iba a tener un problema en el hospital donde él trabajaba, soñaba la noche anterior que iba a dar un examen, estaba en la sala, todo perfecto, pero no había estudiado y sentía angustia. Fijo que al otro día iba a haber un problema entre las funcionarios del hospital. Eso era su manera que tenía el inconsciente de avisarle. O a veces este sueño recurrente es igual o se repite durante un cierto periodo de tiempo, un mes, un año, 4 meses, porque hay algo que tienes que trabajar
durante esos meses, ¿ya? Y después puede que cambie, que desaparezca o que vuelva a pasar. Soñar que roban el auto es un sueño muy común y puede referirse a algún problema con el cuerpo, porque el cuerpo representa nuestra vitalidad, representa nuestra posibilidad de desplazamiento, representa nuestras piernas, ¿no? El manubrio puede representar el control sobre nuestras vidas. Soñar que a uno le están robando el auto implica una pérdida de algo que a uno le permite desplazarse. Esa pérdida puede ser una pérdida concreta, material, como un recurso económico, o puede ser una pérdida psicológica, puede ser también la mente, estoy menos lúcida, tengo miedo de enfermarme, me cuestan más las cosas, tengo mala memoria, pero en cada caso va a ser algo distinto, pero implica que hay una dificultad en el desplazamiento, en el movimiento. Estamos perdiendo la seguridad en relación a algo. Voy a seguir con otro sueño que Ya. preguntaron, a ver, ando sin zapatos en la calle y siempre pierdo mi cartera. Ya. Es un sueño que... Ese perder la cartera es un sueño típico de mujeres, ¿ya? La cartera es nuestra identidad. En la cartera llevamos nuestros documentos, llevamos las fotos de los hijos y los nietos, llevamos las llaves de la casa y del auto, llevamos el maquillaje, llevamos la plata, llevamos los anteojos. O sea, en la cartera de una mujer en realidad es un mundo. Había una canción antigua que se llamaba Cartera de Mujer o algo así, porque en realidad cualquier cosa se puede encontrar en una cartera. Y también, cuando nosotros pensamos en una cartera, habitualmente pensamos como en el arquetipo de la cartera, una cartera que contiene, y lo que contiene en la mujer es el útero. Entonces la cartera contiene nuestra feminidad, contiene nuestra familia, contiene nuestra vida, contiene lo que a nosotros nos conecta con lo femenino, ¿cierto? Ahora, andar descalzo es que no hay protección, ¿cierto? Porque uno usa zapatos y los zapatos uno se los pone precisamente para que no se le hagan heridas en los pies, para no tener frío, para no quedar como todos los aborígenes o los monos con los pies duros, llenos de callo. Y entonces el no tener zapatos sumado a la pérdida de la cartera es un sueño de pérdida, ¿cierto? ¿Qué se está perdiendo ahí? ¿O qué se tiene miedo de perder? Se tiene miedo de perder la seguridad interior, se tiene miedo de perder el trabajo, se tiene miedo de perder algo de la familia, se tiene miedo de perder la identidad, porque esto ha sido un remesón para nuestra identidad toda esta pandemia. Entonces lo que está diciendo el sueño es que hay una sensación de fragilidad que viene tanto desde el propio interior, porque la soñante se ha sacado los zapatos y camina descalza, es decir, no hay protección, pero también desde el exterior, porque el exterior es el que está robando la cartera, ¿cierto? Ha perdido la cartera, ha desaparecido, ¿no? A lo mejor alguien se la ha quitado, entonces también puede ser un símbolo de esta pandemia que de alguna manera nos está robando nuestra vida, ¿cierto? Se está simbolizando ahí. Ahora, para analizar un sueño verdaderamente, se necesita a la persona, porque la persona va a decir, bueno, la cartera era de este color, era así, era así, y al contar el sueño, le va a dar una inflexión emocional a las palabras, y en esa inflexión también se va a revelar el sentido del sueño, va a mover las manos, ¿cierto? Va a hacer gestos, y todo eso va a ir revelando de mayor manera el sentido de los sueños. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora el sueño de Francisca Cueto. Si está Francisca, buenas Hola, tardes. ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. perfecto. Ya, súper. Es que hace como 2 semanas soñé con mi papá está vivo, ya, y soñé con el funeral de mi papá, que era en el despacho de su psiquiatra, ya, y
recuerdo, bueno, que habían flores y estaba mi abuelo, que no ha estado también de salud, estaba ahí sentado como súper lleno de vida, como sonriendo, y recuerdo que estaba mi familia entrando al funeral y había un libro como que habían hecho mis tíos con todos los recuerdos de mi papá, y yo me sentía bien, pero ese libro, Uy, se cayó internet. y ahí me cayó en la teja de que mi papá se había muerto, me dio pena, ahí no se ¿hasta dónde se escuchó? ¿O no se escuchó nada? Esa parte no, porque se escuchó. A ver si repites eso, porfa. ¿Cuál? ¿Desde De las dónde? flores, del funeral y las flores. Ah, ya. No, habían como flores y el funeral era en el despacho del psiquiatra de mi papá, ¿ya? Y estaba mi abuelo sentado ahí como en la sala de espera y estaba como con súper buena salud, sonriendo. eh, y empezaron a llegar los invitados, mis tíos, y ahí habían recopilado como un libro de mi papá, como con fotos y todo, y yo estaba súper bien hasta que vi este libro, lo abrí y empecé a ver las fotos y ahí me dio pena y ahí desperté. Ya, ¿cómo le pondrías tú a este sueño? Ponle un nombre rápidamente, sin pensarlo. Lo primero que aflora espontáneamente, porque no hay que racionalizar. Angustia, angustia. Ya, angustia, ¿ya? Bueno, entonces es bien claro, ya el título del sueño está poniendo un énfasis en lo fundamental del sueño, angustia. Si hoy día estamos en una situación que no es difícil sentir angustia y se suma a las angustias personales, históricas que uno ha tenido antes, pero lo bueno es que uno se asusta mucho con los sueños cuando se muere una persona, pero habitualmente, como son simbólicos, no significa que la persona se va a morir ni que va a tener mala salud, sino que hay un símbolo. Y podríamos decir, ¿cierto?, desde una perspectiva como más tradicional, que todos los personajes del sueño eres tú misma, Francisca, y que están mostrándote distintas facetas de tu propia personalidad. Entonces, cuando uno ve el padre que muere, ¿cierto? ¿Qué rasgo paterno, y más encima está en la consulta del psiquiatra, quién va a hacer un funeral en la consulta del psiquiatra, qué rasgo paterno tuyo es fuerte en este minuto y tú tienes que independizarte de eso? Y creo que este sueño, tu padre, tu abuelo, el psiquiatra, están simbolizando un conflicto más que nada de relación de pareja que tienes tú, ¿ya? Y el significado, no se puede así en público, pero el significado tiene que ver con alguna relación de pareja que tienes que trabajar tú, ¿ah? Que ahí está el conflicto. Y la angustia viene posiblemente de algún tema en esta relación de pareja que no ha sido bien, no ha logrado ser resuelto, ¿ya? Porque todos los personajes del sueño, como te insisto, están mostrando algo que tiene relación contigo, de qué te tienes que independizar tú y que tiene relación con alguna relación de pareja, y cuál es la herencia de la familia, porque fíjate que está tu árbol genealógico, está tu papá y está tu abuelo, pero los sueños hablan por lo que dicen y por lo que no dicen, y no hay ninguna mujer en el sueño. No está tu mamá, no están tus primas, no está tu Ah, hermana. la tía, ¿Mm? una La tía. tía, pero una La- sola. Ya, y entonces habría que preguntarse qué características tiene esa tía, ¿cierto? ¿Cuáles son los rasgos principales de esa tía? ¿Qué ves tú? ¿Cómo ha sido la vida de esa tía? ¿Por qué aparece en el sueño? ¿Qué te viene a decir a ti? Es un sueño complejo en realidad, pero como te digo, el hilo de la madeja que hay que tomar está en la relación de pareja. ¿Mm? Ahí hay algún aspecto que hay que mirar con más profundidad. Gracias. Gracias. Voy a seguir con uno que tenía en el celular antes de esto. Me preguntan soñar con alguien cercano que falleció hace mucho tiempo. ¿Qué significa? Mira, no se puede
preguntar eso porque depende, o sea, se puede, pero la respuesta no se puede dar porque depende del sueño, ¿cierto? Si tú soñaste con alguien muy cercano, una persona muy querida que está muerta, y apareció en el sueño y te abrazó y conversaste con esa persona y se hicieron cariño y lo viste y despertaste con una emoción enorme, posiblemente recibiste una visita de esa persona, como esas cosas maravillosas, misteriosas que ocurren en los sueños, y esa persona desde una región que no sabemos apareció para abrazarte, consolarte, darte un mensaje de aliento, y ahí no hay interpretación porque es una vivencia personal maravillosa, pero es posible que habría que conocer las características del sueño, que esa persona cercana te llevabas mal con ella, o tenía un rasgo de carácter que tú reconoces en ti, o hay algo que tienes que desarrollar mirando a esa persona. Entonces, en realidad, habría que tener el sueño con más detalle, ¿ya? Para saber si es una experiencia de amor, que como digo, no tiene interpretación, sino que hay que disfrutarla, gozarla, ¿cierto? Tenerla como un tesoro, o es un sueño que tiene un contenido simbólico y hay que ver las características y detalles para penetrar en ese sueño. Gracias. Preguntan, a ver, he soñado mucho que manejo aviones y no me cuesta nada. Estaciono en cualquier parte, etcétera. Bueno, soy capaz, ¿cierto? Frente a esta dificultad, estos desafíos, yo logro manejar algo tan difícil como un avión, logro tener equilibrio, logro encontrar mi lugar, ¿cierto? Me puedo estacionar y lo más importante, logro elevarme. Esto, o sea, no estoy parada, no estoy paralizada, no estoy detenida. Quizás esto es algo que tenga que ver con, por ejemplo, un manejo de la familia. Pucha, me siento orgullosa porque a pesar del teletrabajo, las tareas de los niños, que no tengo nana y que tengo que hacer todas las cosas domésticas, bueno, la cosa funciona y yo estoy contenta. O me ascendieron en mi trabajo y yo, bueno, estoy feliz, estoy orgullosa de mí misma. Entonces es un sueño en que como que reafirma algo, reafirma una habilidad, una capacidad, un logro, o podría ser también, por eso hay que ver el sueño y la persona, una compensación. Me está resultando todo tan poco, estoy tan abrumada porque entre el teletrabajo, entre las tareas de los niños, entre el almuerzo y el aseo no logro hacer nada bien, que en la noche, pucha, tengo un respiro y compenso ese sentimiento de frustración y me veo elevándome. Pero yo creo que en este caso es más bien un sueño positivo, que reconoce un logro. Gracias. ¿Qué explicación das, Débora, para los sueños con premonición? Mira, hay que hacer un alcance, ¿cierto? Bien sutil, que hay sueños premonitorios como estilo de sueños proféticos, y hay sueños anticipatorios. ¿Cierto? En general las personas tenemos sueños anticipatorios, y es que en el sueño se anticipa una situación porque el inconsciente ha ido haciendo observaciones en el día que, de las cuales el consciente no sabe, pero no es una premonición. ¿Cierto? Es como que, por ejemplo, lo que yo contaba de mi papá, que seguramente vio que la doctora tanto se estaba discutiendo con esta o la secretaria con esta otra, y no le dio importancia en el día, pero el inconsciente sí elaboró y entonces anticipó lo que iba a suceder, ¿cierto? Solo se anticipó. ¿Ah? No es que de la nada lo haya sabido, pero hay otros sueños en que no hay manera de saber que va a haber un terremoto, un accidente, un premio de la lotería, que te vas a encontrar con alguien, y ahí hay un misterio, y es lo que Jung llama el saber oculto. El inconsciente tiene esa capacidad de saber lo que nosotros racionalmente no sabemos. ¿De dónde viene ese saber oculto? No lo sabemos. El inconsciente no tiene límites personales, porque cuando nosotros penetramos en la profundidad del inconsciente nos encontramos con el inconsciente colectivo, el inconsciente de la humanidad, y nos encontramos con un reservorio enorme de sabiduría. Y también hay algo extraordinario, y es que
en los planos psíquicos se produce una sincronía en que en el plano psíquico se desarrolla un acontecimiento y de manera no causal, es decir, no de causa y efecto, ese acontecimiento se desarrolla también en el plano físico. Entonces, ahí en lo premonitorio decimos que tenemos que rendirnos ante el misterio, porque por lo menos en este minuto la ciencia todavía no puede explicarlo, pero sí puede saber que existe una sincronía y un saber oculto, y que hay personas que durante toda su vida tienen esa capacidad o que tienen un sueño en toda su vida en que hay algo profético, ¿cierto? Y ahí, allá, como te digo, entramos en el misterio máximo. Eso daría para un curso completo. Gracias. Dime, acá otra pregunta es, ¿qué significa un sueño repetitivo que vas a un lugar y nunca puedes llegar? Ya, no puedo llegar, ¿es cierto? Ese seguramente cuando la persona que sueña eso está cansada, o está frustrada, o tiene un sentimiento, esto como el de Sísifo, que era este semidios griego que empuja la roca hacia arriba, y cuando llega hacia arriba, ¡pum!, la roca se cae y tiene que volver a encontrarla. Nunca encuentro mi lugar, nunca encuentro una recompensa, nunca se termina la tarea, siempre tengo que volver a empezar, por más que me esfuerzo no logro lo que quiero. Entonces es un sentimiento de frustración frente a algún aspecto de la vida, ¿ya? Hay obstáculos que me impiden llegar, quizás hay un sinsentido, trato y no puedo, ¿ah? También hay que analizar eso en profundidad, porque ¿por qué se está produciendo ese no llegar a un lugar? ¿Dónde está la insatisfacción en la vida? ¿Dónde hay algo que no funciona? ¿O hay muchas cosas que no funcionan? ¿O por qué estoy tan cansada? ¿Mm? Vamos a seguir con un par de preguntas más. Después sabemos que en la próxima sesión podemos continuar, así que no te vamos a agotar. De verdad. Mi sueño repetitivo es que estoy en un lugar desconocido, me cuesta mucho poder moverme y hablar, y cuando logro hacerlo despierto gritando. Ya, esa es una pesadilla, y ahí posiblemente hay algún trauma, ¿cierto? Hay una experiencia vivida en la infancia, una experiencia de miedo, que puede ser oscuridad, miedo a la oscuridad, una experiencia traumática en general que ha sucedido, y que nos ha paralizado porque el impacto de esa experiencia fue muy fuerte, y esa experiencia puede que se recuerde o puede que no se recuerde, pero el inconsciente sí la recuerda, y entonces cada vez que esa persona está en un momento difícil de su vida, en un momento que aparece inseguridad, amenaza, miedo, desconfianza de sí misma, vuelve a esa situación traumática del pasado, de la infancia, y aparece. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese sueño? Revive las emociones primarias, porque las emociones que se forman en la infancia habitualmente nos acompañan toda la vida. Entonces, habría que hacer el trabajo de recordar cuál fue esa experiencia traumática que se vivió. Gracias. Sigo con esta que puede ser la última. Tú me tienes que decir, pero creo que con una o dos más podemos dejarlo. Esta y otra más, y ahí vamos cortando. ¿Qué se puede hacer cuando uno sueña de forma recurrente con sueños de personas que han causado mucho dolor en vida? ¿Se puede hacer algo para detener esos sueños recurrentes? Sí, hay que trabajar la causa del dolor. Me imagino que será un dolor personal, familiar. Eso es porque hay heridas que no han sanado. Entonces, desde la compasión por sí misma, por la situación, por el daño infligido, por la persona que causó el daño, hay que penetrar para lograr a estas hebras, estos hilos que hablábamos, y llegar a una reparación. Esa reparación puede ser una reparación personal, individual, no necesariamente con el otro. A lo mejor el otro ya se ha ido, no lo vamos a ver más, o a lo mejor está todos los días frente a nosotros, pero hay que trabajar la herida, porque mientras no se trabaje la herida, ese sueño va a seguir apareciendo. Y con esta daríamos por terminado. Sueño con una elegante cerradura antigua de la familia de mi madre, pero yo sé que la modifico para hacerla más bella, más mía, y estoy acompañada de un hombre
muy íntegro y de trabajo prolijo. Ya, ahí hay varios elementos simbólicos en el sueño, porque la cerradura nos permite entrar en algo, ¿cierto? Entrar en algo que está más allá, que no estamos viendo en este minuto, que está, por así decir, detrás de la puerta o al abrir la caja, hay un secreto, ¿ya? Hay algo en la familia que estaba guardado como secreto y que hay que perfeccionarlo, a lo mejor un secreto sutil, un secreto del cual no somos conscientes, y esta persona acompañaba a una persona que sabía muy bien cómo era, ya el que sabía muy bien cómo trabajar. Exacto, es un hombre muy prolijo y de trabajo prolijo, perdón, un hombre muy íntegro y de trabajo prolijo. Eso es una imagen del aspecto masculino de sí mismo, lo que Jung llamaba, en el caso de las mujeres, el animus, lo que conduce a la mujer al mundo del pensamiento, la razón, el intelecto, la acción, etcétera, etcétera. Y entonces ese hombre que trabaja tan bien y tan prolijo es otra dimensión de ella misma que va a lograr penetrar en algo que estaba anteriormente, que la madre ya lo hizo, pero ella lo va a hacer mejor todavía. ¿Ah? Entonces, creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchísimas gracias, Debbie. Quiero decirte que has estado acompañada de gente de muchos países, así que va a ser un saludo especial estamos con Inglaterra, con Perú, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a cada uno de los que están aquí en Chile justamente escuchándote. Muchas, muchas gracias. Vamos a dejar estas preguntas pendientes para comenzar con ellas a lo mejor la próxima sesión. Tú nos dices cómo quieres que lo hagamos y te felicito. Así que gracias. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta el próximo lunes. A ver.